Desde el arco de Lockdown aprendimos sobre las tres espadas malditas, Shodai, Nidai y Sandai Kitetsu, creadas por el legendario linaje de herreros Kotetsu. En esa ocasión Zoro obtuvo la Sandai Kitetsu, espada que utiliza hasta el presente, pero desde ese entonces muy poco hemos aprendido sobre todo el asunto. El arco de Wano nos dio algunos detalles. El primero es que Tenguyama Hitetsu, cuyo nombre real es Kozuki Sukiyaki, quien era el shogun de Wano antes de que Orochi tomara el poder, fue quien forjó la espada Sandai Kitetsu de Zoro. Esto significa que de alguna manera la familia Kozuki está ligada al linaje Kotetsu. De hecho, el mismo Sukiyaki tiene en su poder en la actualidad la Nidai Kitetsu, y él menciona que esta espada fue creada por su ancestro al que él se refiere como el legendario Kotetsu. Eso es básicamente todo lo que sabemos del asunto. Aún no aparece la primera espada de esta serie de armas malditas, la Shodai Kitetsu. Y hay una pregunta interesante. ¿Quién fue ese herrero llamado Kotetsu? Resulta que al menos alguien con ese mismo nombre existió en la vida real, y muy probablemente Oda tomara aspectos de este famoso herrero para su historia. A continuación hablaré con detalles sobre este tema. Por el momento no habrá spoilers del manga, pero voy a hablar de temas recientes más adelante. Yo daré el aviso cuando llegue ese punto, así que todos pueden continuar sin problema. Verán, Nagasone Kotetsu fue una persona real, un individuo que vivió del año 1597 al 1678 que pertenecía a la familia Nagasone, que se encargaban principalmente de crear armaduras y cascos. Él posteriormente se dedicó a la creación de espadas, y su renombre fue tan grande que es considerado uno de los mejores en la historia. El nombre Kotetsu aparece por lo tanto en diversos temas relacionados a espadas en diversas historias japonesas de ficción, incluido One Piece. Aquí un dato curioso, así como en One Piece existe un libro que detalla las mejores espadas del mundo, las llamadas Meito, en el mundo real existe uno también, se llama Kaijo Kenyaku, fue escrito en el año 1797 y es un listado de los herreros más prestigiosos y sus mejores obras. Esto te sonará familiar, pues en este libro los herreros son clasificados por su habilidad de crear las espadas con mejor filo, y bajo ese criterio tenemos 12 reconocidos como los mejores, bajo el título de Saiyo o Wasamono, 21 en la clasificación siguiente o Wasamono, luego 50 Ryo Wasamono, 80 Wasamono y por último 65 que hicieron espadas que varían en rango. Esto es básicamente lo que vemos en One Piece, pero en el libro del mundo real son los herreros y no las espadas en sí los que están siendo clasificados. Cabe destacar que Nagasone Kotetsu es uno de los que figuran entre los 12 más importantes, los Saiyo o Wasamono. Como es costumbre en Japón, cuando alguien tiene un renombre en una actividad particular, suele transmitir ese oficio a alguien que es considerado su sucesor, y así se establece un linaje de personas expertas en algo en particular. El sucesor de Nagasone Kotetsu se llama Nagasone Okimasa. Él siguió creando espadas con la misma técnica y calidad que su maestro y por tanto también figura entre los 12 herreros con la categoría Saiyo o Wasamono. No se sabe exactamente si Okimasa fue hijo biológico de Kotetsu o no. Algunos piensan que sí, pero también existe la posibilidad de que fuera un aprendiz que fue adoptado para así portar el apellido y continuar con la tradición, cosa que es muy común en Japón, donde un negocio que se mantiene en familia es altamente valorado, pues denota el mantenimiento de las tradiciones y el linaje. Esto es importante en One Piece porque ahora que sabemos que Kozuki Sukiyaki es parte del linaje Kotetsu, nos quedamos pensando, ¿eso significa que el linaje Kotetsu y la familia Kozuki son el mismo? Es posible, pero también podríamos pensar que Sukiyaki aprendió el arte de creación de las espadas al estilo de Kotetsu, y es a raíz de eso que por ende de manera honorífica él pasó a formar parte de esa línea de herreros también. No muy diferente, por ejemplo, a pensar que Iceberg y Franky, que heredaron la voluntad y las habilidades de Tom en Water 7, no solo fueron sus aprendices, sino también parte de su familia, aún y sin vínculos biológicos. Eso de todas maneras nos deja la pregunta sobre si entonces Sukiyaki aprendió el arte de creación de espadas directamente de algún personaje que heredó la técnica original de Kotetsu. En realidad nunca vimos a nadie así en el arco de Wano, y Sukiyaki solo menciona que hacer espadas era su hobby. Creo que además, conociendo al Kotetsu de la vida real, podemos especular que tal vez Sukiyaki aprendió por su cuenta. Verán, como Nagasone Kotetsu era tan renombrado por crear espadas con increíble filo, muchos comenzaron a copiar su estilo en ese tiempo y así surgieron espadas que se decía que eran de Kotetsu, incluso estaban firmadas aparentemente por él,
pero en realidad alguien más las había hecho. Básicamente eran espadas Kotetsu piratas. Cuando se le preguntó al auténtico Kotetsu por una de ellas, se dice que él contestó: la espada es mía, pero la firma no lo es. Una de las interpretaciones de esa frase es que Kotetsu reconoció que la espada imitaba también su arte, que era como si él mismo la hubiera creado, pero él no la fabricó, ni la firmó. Las imitaciones fueron tan buenas que en la actualidad no hay una absoluta certeza de cuántas fueron las espadas que Kotetsu hizo por sí mismo, y muchas de las imitaciones, aun y cuando se sabe que lo son, tienen un alto rango en la clasificación de mejores espadas. Así que podemos pensar que tal vez Sukiyaki simplemente encontró escritos que detallaban el arte de la creación de espadas al estilo Kotetsu, quizá extinto en la era en la que Sukiyaki vivió, y él se dedicó a manera de hobby a continuar la tradición, siendo efectivamente parte del linaje de manera simbólica. Pensando así, creo entonces que el misterio del linaje Kotetsu sigue existiendo y tal vez no tenga una conexión con la familia Kozuki como tal, al menos no desde el punto de vista biológico. De todas maneras, hay muchas preguntas aún sobre el tema. Por ejemplo, si Sukiyaki nos dijo que Kotetsu creó la Nidai Kitetsu, entonces, ¿él también creó la primera, la Shodai? ¿O alguien más la hizo? ¿Dónde está esa espada en la actualidad? Muchos han especulado que la Shodai Kitetsu está en poder de uno de los miembros del Gorosei, y probablemente eso sea verdad. La empuñadura de su espada es muy similar a las que tienen las otras espadas de la misma serie, pero de forma interesante podríamos pensar que tal vez no solamente es el portador de la espada en el presente, sino que además él fue quien la forjó. Verán, en el mundo real se cree que Nagasone Kotetsu aprendió su arte de otro personaje llamado Fujiwara Yoshitake, que llevaba por apodo Izumo no Kami, que se traduce como el dios de Izumo o protector de Izumo, que es una región de Japón en donde se cree que él vivió un tiempo. El estilo de creación de espadas de esta persona es muy similar al estilo Kotetsu, y esa es una de las razones para creer que él fue su maestro. Si Oda tomó aspectos de Nagasone Kotetsu para su adaptación al mundo de One Piece, es probable que la Shodai Kitetsu fuera creada por el maestro de ese personaje. Ahora voy a tener que abordar información reciente del manga, así que a partir de este momento doy el aviso de spoiler para todos aquellos que no van al corriente con la historia. Pausen el video aquí si lo desean. El miembro del Gorosei que posee la espada que se sospecha que es la Shodai Kitetsu lleva por nombre Izanbaron Venusjuro. Es el dios guerrero de las finanzas, y este hecho se refleja en que el planeta que representa, Venus, en japonés se pronuncia Kinsei, que literalmente significa estrella de oro o de metal. Siendo el arte de la creación de espadas una disciplina íntimamente relacionada a la manipulación de metales, es posible que Venusjuro no solo sea un espadachín, sino también un herrero. Si ese fuera el caso y este miembro del Gorosei fue el creador de Shodai Kitetsu, entonces tiene sentido que haya sido el maestro de Kotetsu, quien fue el que forjó la segunda espada de la serie. Bajo esa premisa estaríamos hablando quizá que Kotetsu fue un personaje que aprendió el oficio en el periodo del siglo vacío, antes de que Venusjuro se volviera parte del frente de 20 reinos que intentaron derrocar al reino antiguo. Como no sabemos realmente cuándo vivió Kotetsu, nada de esto es imposible, aunque tampoco tenemos mucha información como para darle robustez a la teoría. Por el momento esto es mera especulación, basada en parte en algunos hechos reales. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides suscribirte al canal para que no te pierdas todos mis videos nuevos sobre One Piece, y si tienes alguna teoría relacionada al tema no dudes en escribirla en los comentarios. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terre Segundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Kep06, Boras 24, Al López, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Regu2, Eduardo Reyes, Mainera, Gon Miguel Pérez, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzip, Félix Al, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cop, César Omar, Bacabanana, Lemelamente, Fran 98, 5GR, Fiorella Paulini, Jo Manuel Humano, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Benjamín Bustos, Jack Gamer, Geoff Kuno, Seb de Yolide, Gerhard de Tich, Andrés Miñampi, Ex Flampe, Mr. Don Lufito, Hanna Hananomi, Mr. Revillot, Brian Kirsinger, Cristian Ignacio Zúñiga, Oliver Salinas, Federico Juárez, Alejo, Ángel Salazar, César Armando García Villacorta, Adrián Duarte, Cosas B, Jack de Pájaros, Atunsei, Netamita, Ceratoterium, MS, Juan Carlos, Rincón de Van, Andrés, Turco Mijas, Jonathan Rodríguez Vázquez, Jesús Novelo, Rodrigo A,
Yart, Juan Pinado, Niterib, Richard Hidalgo, Jorge Quero, Carpin LF, Emi, Cos, Purple Cat, Jorge Agudo Prada, Estrella, Melissa McCubin, Páramo 312, Aldair NWN, Adrián Martínez Guerrero, Mr. Maps, DMK94, Neumarino Rodríguez, Nicolás Pino, Canos, Esteban Sangroni, Miguel Suárez, Roberto Omar, José Luis, Charles de Ray, Nas, Ignacio Fuentes, Diego Páez, Anca Nirvana, Eric Vázquez, Kenny Martínez, César Tapiero, Green 021, Ed S, Magnum Opus Acero, Suati Belim, 3 Timeout, Juan Valdés, Cinnamon Bread, Michi Negro, Fernando Sepúlveda 69, Andrés, Midra, Juan Pablo Valenzuela, Juanini, BC Belmont, Chefe 1, Nicolás Torres, Guía de Pescasur, Sari Aguilar, José Enríquez, Mauricio, Tiago Suárez, Jack Calamidad y Leaxcu. Si quieres pertenecer a los miembros, aparecer al final y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el enlace de la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.